Tenemos ahora como invitado a Óscar Urbiola Jani, ex magistrado del Tribunal Constitucional entre el año 2010 y 2017, además expresidente del Tribunal Constitucional, una figura destacada en el campo del derecho constitucional, profesor universitario de la Universidad Católica Santa María y un destacado, además, experto en materia de derechos humanos y derecho constitucional. Primero quería darle la bienvenida a Óscar, saludarlo porque además él fue mi profesor de Derecho Tributario en la Universidad Católica Santa María. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Carlos, un gusto estar en este programa y cumplir con una labor fundamental en la difusión de los valores democráticos y constitucionales a través precisamente de este tipo de programas que siempre han sido tu inquietud como buen docente. Me parece a mí que la labor del juez no solo debe quedar en el ámbito de su despacho o a través de sus sentencias. Creo que también esa labor docente de difusión es muy importante y creo que de manera tan amigable como esta, en este formato, me parece que es una de las formas ideales para poder conversar de estos temas. Óscar, tú naciste en Juliaca, tu madre fue una inmigrante Palestina, árabe palestina, sí. Palestina, tu papá puneño de una familia tradicional de Azángaro. Así es. Es decir, ¿nos puedes contar de tus momentos iniciales, de tu infancia, de tu adolescencia? Carlos, sí, como tú bien dices, yo tengo un mestizaje, podríamos decir, entre lo árabe palestino y lo nacional, que además tiene raíces vascas. El apellido Urbiola Garrido es de origen vasco, pero asentado en un sitio muy lindo del departamento de Puno, que era la zona de Azángaro, de la zona de Muñani, donde parece que los primeros urbiolas que llegaron ahí de origen vasco se asentaron y estuvieron dedicados más a la explotación del oro en las alturas de Ananea. En la iglesia de Azángaro, la campana, que no es la Mariangola, porque la Mariangola es la del Cusco, es la María Asunta, es una campana que está fundida con una cantidad de oro y fue una donación del capitán Miguel de Urbiola, que en la colonia donó esta campana, y ese es un registro del apellido Urbiola, que después tuvo una participación muy importante también a través de algo que tu señor padre, con bastante detalle, ha relatado en esa obra sobre Ezequiel Urbiola y Rivero, ¿no? que fue podríamos decir, uno de los primeros indigenistas que luchó por reivindicar al campesino que sufría los efectos de una explotación casi medieval en las haciendas de Puno. Por el lado materno tengo la ascendencia palestina, árabe palestina. Mis abuelos llegaron aquí en 1912 a través de un viaje por Argentina, Chile, y de Chile hacia Mollendo, Arequipa, y se afincaron en Arequipa. Ah, interesante. Un incendio en la calle Moral frente al Cine Fénix los obligó a tener que trasladarse para recuperarse, y por consejo de los señores abugatás, que ya estaban en Arequipa, que también tenían negocios en Juliaca, le aconsejaron que se fueran a Juliaca, y más o menos casi en 1916-17 se fueron a Juliaca y bueno, ahí nacieron casi todos los Jani, ¿no? Ahora, tú has estudiado en Arequipa. Digamos. Claro, es que teníamos esa gran ventaja. La familia Jani tenía casa en Juliaca y casa en Arequipa, de tal manera que apenas terminaba el colegio nosotros estábamos en Arequipa. Cuando se iniciaban las clases incluso le hacíamos un alargue hasta mediados de abril para permanecer en Arequipa y recién ir a Juliaca, pero tengo vivos y gratos recuerdos de ambas ciudades. Juliaca, que me dio el primer aliento,
a la que quiero también por haber acogido a mis padres, a mis abuelos, porque mi padre no es juliaqueño, ni mi madre tampoco, ni mis abuelos, pero los acogieron, y a Arequipa por haberme permitido formarme en los valores que representa Arequipa, ¿no? Que son los de la libertad, la justicia, ¿no? La defensa del orden constitucional, que lamentablemente pareciera que se están perdiendo, pero ojalá que Arequipa reencuentre ese destino. Sí. Y bueno, y después tú estudias Derecho, ingresas a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, o pensabas escoger otra carrera, tu vocación profesional ya estaba definida. Sí, yo terminé en el Colegio La Salle en el año 67, en la promoción Enrique María, el hermano Enrique María, y bueno, yo quería seguir arquitectura, pero el 68 se produce pues la revolución del señor Velasco Alvarado, y salir del Perú era realmente difícil porque entramos a un control de cambios y las posibilidades de estudiar en el extranjero. Mi meta era estudiar arquitectura en Brasil, pero lamentablemente las condiciones económicas del país y estas restricciones para obtener moneda extranjera eran muy duras, y por invitación del doctor Víctor Ojeda Ramírez, que trabajaba con el doctor Alberto Guayán Landa, que después fue fiscal cuando la fiscalía estaba dentro del Poder Judicial, me invitó a que antes de postular a la universidad fuera al estudio para practicar y para ver si me interesaba, y efectivamente. Siendo estudiante de secundaria. Siendo estudiante de secundaria, y entonces me gustó. Lo primero que hice es, la primera tarea fue primero hacerme una lista de todos los escribanos que antes se conocía así a los hoy secretarios de juzgado, ¿no? Eran escribanos que no eran empleados públicos y que tenían sus oficinas fuera del local de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y estaban dispersos casi en lugares muy próximos a la Corte. Ellos tenían su propio personal, que generalmente eran practicantes de derecho, ellos pagaban su propio local y recibían los aranceles que los litigantes pagaban, tanto el demandante como el demandado. Hicieran varias partes, mejor. Y luego en la tarde iban a despachar con los jueces. Esa era la primera tarea que me encomendaron, hacer una relación de los lugares donde estaban. Tú ya eras abogado, incluso antes de haber ingresado. Incluso antes, y me gustó, digamos, empecé a tomar contacto. Sí. Y otra tarea que me encomendaron hacer es el copiado de los escritos, y esto les va a parecer algo, y lo debo relatar porque da una idea de cómo es que el adelanto tecnológico ha sido tan veloz en los últimos años, que eso también genera una serie de desafíos para las nuevas generaciones, porque imaginémonos lo que va a venir en adelante. El copiado de los escritos se hacía en una prensa. En cada oficina habían unas prensas que eran unos aparatos que tenían dos planchas y un tornillo con una palanca. Y de acuerdo a ley, en los comercios, entre los libros obligatorios, y eso hasta ahora está vigente, el Código de Comercio de 1902, sí, que en esa parte no se ha tocado, sí, lo demás ya está totalmente desmantelado. Alterado por la ley de sociedades mercantiles. La ley de quiebras, de reestructuración empresarial, la ley de títulos valores, sí, han salido de... Sí. Pero lo único que queda es el artículo que establece cuáles son los libros obligatorios, y entre ellos está el copiador de cartas y telegramas. Bueno, los abogados, como no había fotocopiadora, había este libro copiador que se compraba en las librerías y que tenía un papel muy fino. Y los escritos se hacían a máquina con cinta copiadora. Ah, qué interesante. Incluso en los lápices había lápiz copiador de Mongol o de Faber-Castell, que en contacto con un paño húmedo se convertían en tinta. Exacto, se convertían en tinta. Sí, sí. Entonces se redactaban los escritos, se ponían debajo el libro copiador, se ponía el escrito, la página, luego se ponía un paño húmedo, sí, un cartón
o una lata, se cerraba el libro y a la prensa. Y ese escrito se copiaba en la página, y de tal manera que todos los escritos, recibos o por honorarios, facturas, se copiaban ahí. Y era muy fácil porque el índice permitía que uno ubicara fácilmente en los distintos folios los escritos de un mismo juicio. Esa tarea me la encomendaron, ese fue mi primer contacto, y ya después empecé. Y además la conversación con los abogados, me gustó mucho, el ambiente también. Digamos, te decidió a ingresar a Derecho. Así es, entonces ingresé, postulé a Derecho en la Católica de Arequipa, y bueno, cada día fui descubriendo más mi vocación. ¿Y recuerdas algunos profesores? Claro, Juan Manuel Polar Ugarteche, Humberto Núñez Borja, Alfredo Cornejo Chávez. Figuras del mundo. Alfredo Cornejo Chávez, Hernán Talavera Delgado, un excelente profesor, Francisco Chirino Soto. Tuve la suerte de que el doctor José Luis Bustamante Rivero nos dictara una clase magistral. Lo llevó a la clase el doctor Juan Manuel Polar Ugarteche, sí, con quien tenía una gran amistad por haber sido él uno de sus colaboradores cuando ejerció la primera magistratura de la Nación. Y bueno, también he tenido como profesor al doctor Araníbar, entre otros, sí, de los que más recuerdo, ¿no? Bueno, después tú te inicias en la vida profesional como abogado, ¿no? Y también en la vida universitaria como profesor. Sí, yo egresé el año 74, pero por razones de un problema que hubo en la universidad con la Sociedad de María, no pudimos terminar el año académico del 74, lo terminamos en febrero del 75, y yo me gradué de abogado, primero de bachiller con una tesis el 4 de noviembre del 75 y el 21 de noviembre de abogado. Y empecé a ejercer la profesión, aun cuando yo desde el segundo año de facultad, yo prácticamente ejercía la profesión sin firma, no firmaba escritos, pero yo trabajaba como asistente del Departamento Legal de Fabricantes Electrónicos del Sur. Accedí a ese cargo en un concurso que hicieron para un asistente del área legal de lo que era la gerencia legal del Grupo Lucioni, un grupo económico muy importante en ese entonces, vinculado a Carsa, fabricantes electrónicos, empresas pesqueras. Y bueno, ahí trabajé hasta el año 76, en junio, ya de abogado. Decidí abrir mi estudio y bueno, me dediqué al ejercicio libre de la profesión. Al poco tiempo, en el 78, también el Banco de Crédito me incorporó como asesor externo, reemplazando al doctor Humberto Núñez Borja, que se había jubilado. Sí, tuve esa suerte, pero antes también ya había reemplazado al doctor Núñez Borja en la cátedra de Derecho Tributario, porque él también se jubiló de la Universidad Católica, de tal manera que, sin pensarlo, y es algo que obra del destino, que yo lo reemplacé al doctor Humberto Núñez Borja en dos cosas, en la cátedra de Derecho Financiero y Tributario, en la Universidad Católica, y en el Banco de Crédito. Y como anécdota te puedo decir que ese cargo de asesor del Banco de Crédito en Arequipa, antes lo desempeñó el doctor Juan Manuel Polar Ugarteche, y antes de él, el doctor José Luis Bustamante Rivero, y antes de él, el doctor Emilio Gómez de la Torre. De tal manera que es una trayectoria en esa área legal del Banco de Crédito, ¿no? Que, bueno, conmigo ha tenido la oportunidad de tener en esa lista a un expresidente del Tribunal Constitucional. Un detalle muy interesante. Bueno, después tú has sido también decano del Colegio de Abogados de Arequipa, has sido congresista de la República. Tu interés en la política, ¿cómo así emerge? Y bueno, al final se corona, ¿no?, con tu elección como... Es algo innato, ¿no? Esa vocación por lo justo, por el respeto de la norma, del derecho, del orden,
creo que ha sido una de las características en mi vida, que no solamente se manifiesta en el modo de actuar. Hay muchas manifestaciones para que uno respete el orden, y que es la única forma de comportarse en la vida, ¿no? Una de las ventajas que yo he tenido ha sido la formación en mi hogar. Mi padre, un docente de escuela, periodista, empresario también, multifacético en realidad, con una vocación docente realmente increíble. Trabajó hasta más de 50 años así con esa labor docente, y en el periodismo también. Él era de vocación aprista hasta sus últimos días, vivió hasta los 108 años casi, y con una vocación y cariño a su partido, pero que a mí no me adoctrinó, sino me educó en valores democráticos. Y en la familia, mi hermano mayor es aprista, yo siempre he sido liberal, y en el hogar siempre a la hora de almuerzo o de comida había un tema para conversar, y conversábamos, y creo que eso es lo que nos ha ido formando, que creo que las características no solo de mi hogar allá en Juliaca, sino hoy día de todos los hogares en esa época, eran las condiciones que daban, ¿no? La forma de vida, había la oportunidad de conversar, y yo he tenido esa suerte. Y cuando a veces discutíamos y entrábamos en contradicción con mi papá o con mis hermanos, ellos siempre decían Óscar diputado, Óscar diputado. ¿Lo cual se cumplió? Y se cumplió pues muchos años después, algo increíble, pero así fue. Y luego en la universidad fui dirigente estudiantil, formamos con Felipe Cáceres Chávez, un extraordinario, de tendencia de izquierda, socialista, profesor en la San Agustín, pero compañero de estudios en Derecho en la Católica. Estábamos en el mismo salón, del cual también formaba parte José Luis Lecaros, hoy presidente de la Corte Suprema, somos de la misma promoción. Y en esa oportunidad formamos el primer centro federado de Derecho de la Universidad Católica Santa María. Era un sacrilegio en ese tiempo en la Católica hablar de un centro federado, porque las condiciones que habían de una universidad muy al estilo de un colegio, y no de una universidad, hacían imposible esa labor. Pero lo hicimos con una intención muy interesante, ¿no? Que después se consolidó e incluso fue motivo ya de una intensa actividad política. La justicia constitucional del Perú se ha consolidado. Se ha consolidado con todos los altibajos que pueda tener, y creo que el Tribunal Constitucional ha reafirmado no solamente la importancia que tiene en una sociedad que aspira a ser democrática y próspera. ¿Recuerdas tú algunas sentencias importantes, algunos casos que fueron importantes, ya sea por su trascendencia, ya sea por, digamos, la dinámica del debate, por su impronta social, en fin, del tiempo en que estuviste de magistrado en el Tribunal Constitucional? Sí, hay una sentencia que en realidad nos obligó a tener que acudir a una serie de acciones que quizás no estaban estrictamente dentro de lo jurisdiccional, pero que era necesario para superar una situación de crisis que se había presentado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Un conflicto competencial en el que el Poder Judicial pretendía, a través de una serie de resoluciones que fueron cuestionadas por el Ejecutivo, que reclamaba para sí esa competencia de manera exclusiva, era la disposición de un fondo de contingencia que el Poder Judicial quería destinar al aumento de los señores jueces. Y entonces esto generó una situación de confrontación entre los dos poderes del Estado, y nos obligó a tener que hacer no solamente sesiones de pleno, sino conversatorios entre las dos partes para poder escuchar
tanto al ministro de Economía. Suertes de audiencias. Exactamente, digamos, al margen de las audiencias públicas de exposición, sino de conversación para escuchar a las partes. Y eso fue muy interesante y logramos solucionar el conflicto declarando que efectivamente este era un fondo de contingencia, ¿no?, cuyo manejo estaba a cargo exclusivamente del Poder Ejecutivo. Pero también se dijo de que también había una obligación por parte del Ejecutivo de asignar los recursos en uso de esas facultades para cumplir el objetivo. Fue en realidad una tarea bien ardua, que incluso llegamos a tener reuniones pasadas incluso el defensor del pueblo, intervinieron algunas personas para, digamos, buscar la solución y creo que logramos tomar conocimiento real de lo que estaba ocurriendo y en base a eso, de manera autónoma e independiente, tomamos la decisión. Ah, qué bien. Luego otro caso fue el del CAS. Fue el del CAS, el de la ley universitaria. Creo que ya fue... Así es, el de la carrera pública magisterial también, sí. Que generó muchos amparos y además varias acciones de inconstitucionalidad, varios temas. Y también el tema de los bonos de la deuda agraria, que el tribunal dispuso en mi gestión la actualización de los bonos, que ha sido objeto de una serie de cuestionamientos, pero que de ninguna manera han dado lugar a ninguna irregularidad, y es una resolución, porque la sentencia se dictó antes, casi 11 años antes. Esta era una resolución de ejecución. De ninguna manera se ha cometido ninguna irregularidad, y es una resolución que hasta ahora se está cumpliendo y que ha motivado que el Poder Ejecutivo dicte más de 2 decretos supremos reglamentarios, lo cual demuestra pues que tiene plena validez y que algunos que encuentran de que es injusta la cuestionan, ¿no? Pero es natural. El derecho a la crítica está consagrado como un derecho y una garantía del proceso en la Constitución, de tal manera que eso no nos debe extrañar. Y en el campo administrativo, digamos, tú has llegado a ser un presidente del Tribunal Constitucional, pero también has tenido responsabilidades en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Es decir, algo que puedas recordar. Bueno, algo que quiero o que puedo recordar también de manera muy especial es haber sido la bisagra entre un colegiado anterior y un colegiado nuevo que tú integras, y que me dio la responsabilidad de incorporarlos a ustedes y transmitirles en cierta forma, ¿no?, las experiencias de los anteriores. Ejecutamos podríamos decir, una transición entre un antiguo colegiado y uno nuevo, que por más experiencia que puedan tener en la carrera, necesitan de todas maneras alguien que sea el nexo entre un colegiado anterior y uno nuevo. Creo que esa fue una interesante experiencia que tú también, me parece, podrías valorar. ¿Y recuerdas alguna anécdota así, digamos, vivida en el interior del tribunal, de cuando ingresaste o después? Bueno, que cuando ingresé no recibí todo el afecto y digamos el apoyo y la colaboración de los magistrados y del personal. No puedo quejarme, siempre y hasta ahora. ¿Y cuando voy, que me parece, sí, te escucho, perdón. Cuando voy al tribunal siempre percibo que me reciben con mucho afecto, ¿no? Yo me acuerdo que en un marco impresionante se hizo la juramentación, la incorporación. A eso precisamente quería ir, ¿no? No solamente tuve la responsabilidad de ser la bisagra entre un colegiado anterior y el nuevo, sino que además yo puse énfasis en la incorporación de 6 nuevos magistrados al Tribunal Constitucional, y lo hice en el Gran Teatro Nacional. En el Gran Teatro Nacional hablé con la entonces ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, para que nos facilitara el uso de este gran escenario, que tenía para mí una simbología muy especial. Primero, que casi estaba recién inaugurado, era el Teatro Nacional,
como lo dije en mi discurso, un teatro no solamente sirve para ser el escenario de representaciones artísticas o culturales, sino también para ser el escenario de algo que tiene un significado muy grande en todo sistema democrático, que es el incorporar y tomar el juramento a 6 nuevos magistrados que van a ser los guardianes del orden constitucional. Y lo hice en una ceremonia realmente extraordinaria, con un récord de asistencia, y donde en mi discurso, como recordarás, les hice presente a ustedes que estaban obligados a tener que observar el deber de ingratitud, que es un deber de no ser consecuente con quienes les dieron el mandato, que es el Congreso, sino consecuentes con la Constitución. Puede sonar, como siempre lo he manifestado, raro y contradictorio decir deber de ingratitud, porque conjunciona 2 palabras que podrían ser antagónicas, pero que en retórica generan una figura conocida como el oxímoron, que da lugar a todo un concepto y toda una idea, y que fue desarrollada por Robert Badinter en Francia, ministro de Justicia de François Mitterrand, y luego miembro del Tribunal Constitucional francés, que desarrolló toda esta idea del deber de ingratitud, y que realmente es algo muy importante en el desempeño de un magistrado en el Tribunal Constitucional, para que, siendo elegidos por el Congreso, a fin de que cumplan una función que es ser los guardianes del orden constitucional, solamente sean fieles y gratos con esa misión y no con quien los eligieron. Entonces, eso se lo dije estando el señor Humala ahí sentado, y señalé con el dedo, para que ustedes sean gratos con esa función y no con quienes los eligieron, que estaban sentados ahí también congresistas. Y eso fue destacado posteriormente, y sinceramente creo que es algo también anecdótico en esa ceremonia, Carlos, y es oportuno ahora recordarlo, es que concebí la ceremonia de una manera tal que todos los magistrados con periodo vencido estaban sentados en los sitios respectivos, y que en orden de antigüedad iba a ir tomando juramento a los nuevos magistrados, a fin de que suban al estrado. Una vez que se les tomaba el juramento, se les imponía la cinta, y el magistrado al que reemplazaban se paraba y le cedía el asiento, y así uno por uno hasta completar los 6 juramentos. Eso simbolizaba algo que está expresado en la ley y que muy pocos comprenden. La Constitución dice que los magistrados son elegidos por 5 años, ¿no? Si al vencimiento, bueno, no dice textualmente esto, pero quiero dar la idea, si al vencimiento del mandato, 5 años, el Congreso no elige, los magistrados se mantienen en funciones hasta que tome posesión el elegido por el Congreso. De otra manera es responsabilidad. Así es, de tal manera que esto podía haber ocurrido, ¿no? Que si alguno de los magistrados que iba a tomar posesión se sentía indispuesto porque le daba un infarto en ese momento, Dios no lo quiera, pero vamos a exagerar la figura, no podía tomar posesión, al que lo iba a reemplazar permanecía en el cargo hasta que elijan otro. Esa es la idea. ¿Y qué cosa expresa esto? Algo que parece realmente intrascendente, pero que es fundamental. Y creo que el legislador que ha dado la ley orgánica ha sido muy sabio al garantizar que en ningún momento, ni un segundo, el sistema de justicia constitucional deje de operar. Hemos tenido al doctor Óscar Urbiola Jani en el programa Conversaciones en el SEC. Hasta una próxima oportunidad.